Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida. José Antonio Sarria Terrón, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tenían ya ganas los empresarios navarros de que llegara 2018? Bueno, pues los empresarios siempre están pensando en que el futuro va a ser mejor y están trabajando para ello, de manera que esperan que el año 2018 sea un año mejor que el año 2017. ¿Por qué? ¿Porque ha sido un año duro, complicado o por qué? Bueno, es un año complicado. Tenga presente que una gran cantidad de la empresa navarra, todavía, sobre todo las pequeñas empresas, están teniendo pérdidas, no están en resultados, en balances impositivos positivos, ¿no? De manera que esperan que el año 2018 algunas de esas empresas salgan adelante, ¿no? Hemos abandonado la crisis en su mayor parte, pero todavía hay muchas empresas que no. ¿Y el empleo? ¿El empleo qué parte o en qué nivel de importancia dentro de la vida del empresario ocupa ahora mismo la generación de empleo? ¿Qué necesitamos para seguir generando empleo? Porque al final es lo que nos preocupa a los ciudadanos, ¿no? Mire, el empleo, bueno, esta pregunta tiene muchas vertientes, ¿no? En primer lugar, los empresarios navarros los que aspiran es a crecer y consecuentemente crear empleo, lógicamente, ¿no? El empleo es muy importante porque el empleo, al final, el que goza de un empleo seguro, el que tiene una buena prestación salarial, pues es un consumidor, compra cosas, dinamiza la economía, ¿no? De manera que nos interesa que haya empleo y nos interesa que ese empleo sea bien retribuido. ¿Y de calidad? Dicen muchos. Bueno, eso quiere decir de calidad. La calidad tiene relación básicamente con dos cosas. No solamente la calidad viene con la buena retribución, no, sino con la estabilidad, con un empleo. Un empleo de calidad se entiende que es un empleo bien retribuido y es un empleo estable. Quiere decir, pues, básicamente indefinido. Este es uno de los problemas que tenemos en Navarra y en el conjunto del país, que la dualidad del mercado de trabajo es muy importante. Y eso hay que mejorarlo sensiblemente. Es un tema complejo, es un tema que hay que atacarlo en profundidad, pero España tiene que tener menos trabajadores temporales porque de ese modo permite mejor formación de los trabajadores, permite mayor estabilidad en el empleo, permite que los jóvenes pues tengan un futuro más estable, se puedan casar, puedan comprar pisos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué necesitan? Lo primero que le venga a la cabeza, ¿qué necesitan los empresarios de Navarra para mirar al futuro con optimismo? Bueno, los empresarios de Navarra necesitan primero que la economía vaya bien. Segundo, necesitan una seguridad pues, política en su zona. Necesitan no tener el miedo que tienen por el nuevo sistema fiscal que tenemos en Navarra. Esos son temas que son muy importantes para la empresa navarra. La empresa necesita tener un panorama de futuro con tranquilidad, que ya es suficientemente difícil el sacar los negocios adelante si además tenemos miedos, incertidumbres con respecto a lo exterior al propio negocio, ¿no? ¿Y hay seguridad política, que es la expresión que usted ha utilizado? Bueno, los empresarios estamos muy preocupados por el tema fiscal, ¿eh? El tema fiscal nos parece que no es correcto, que Navarra se convierta en la peor comunidad española en cuanto a los temas tributarios. ¿Pero por qué? ¿Porque se pagan muchos impuestos o por qué? ¿Qué es lo que a ustedes les molesta? Bueno, se pagan muchos impuestos y hay algunas figuras impositivas que son absurdas. ¿Como por ejemplo? ¿Por qué tenemos que tener
los mínimos exentos más bajos en las aportaciones a los planes de pensiones, cuando el ahorro previsional es algo importante, es algo que ayuda a garantizar el futuro, que teniendo en cuenta además la situación de nuestros planes, de nuestro sistema de pensiones, que tiene bastantes riesgos, si no se toman medidas en el Pacto de Toledo, pues el ahorro previsional es bueno. ¿Y por qué se castiga el ahorro previsional más que en ningún otro lugar de este país? No tiene sentido, eso no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué en la empresa familiar ahora se ha corregido? Una parte de los activos figuran, de los activos de la empresa, los trabajadores en las empresas pequeñas figura como patrimonio propio, ¿no? Y hay una serie de aspectos que Navarra, teniendo la libertad que tiene en cuanto al sistema fiscal y manteniendo el principio de equivalencia con el resto de España, podía crear unas figuras impositivas mucho más atractivas para que vinieran empresas como lo ha hecho en el pasado. ¿Faltan infraestructuras en Navarra? Bueno, infraestructuras, yo creo que las infraestructuras de Navarra hay que mantenerlas. Y eso está un poco más débil. Naturalmente Navarra está mejor situada que las provincias alrededor en cuanto a infraestructuras. Pero lo que sí hay es que, bueno, tenemos el tren de alta velocidad, que esta mañana hemos tenido la presencia del ministro aquí, y que es una infraestructura muy importante para Navarra. El canal de Navarra también lo es, produce riqueza, produce bienestar, produce una agricultura que es muy importante aquí en Navarra. Por tanto, son dos infraestructuras importantes que hay que prestarle mucha atención. El tren de alta velocidad, afortunadamente, pues hoy se nos ha comunicado que el enlace va a ir por vía Vitoria, y estamos un poco más tranquilos con respecto a este tema porque es fundamental. ¿Se lo cree? ¿Cree que finalmente va a llegar el tren de alta velocidad a Navarra? Yo sí, espero que sí, que llegue el tren de alta velocidad. ¿Por qué es tan importante el tren? Y usted, cuando escucha a los parlamentarios de Podemos, a los parlamentarios de Izquierda Unida, que están en contra, EH Bildu, es decir, 3 del cuatripartito están en contra. ¿Usted qué opina? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo les convencería? Bueno, mire, yo he oído muchas veces posiciones por parte de estos grupos políticos y algún otro en contra de infraestructuras que hoy están funcionando a pleno rendimiento y nadie las pone en tela de juicio. Por ejemplo, el pantano de Itoiz y el canal de Navarra. ¿Quién duda hoy del canal de Navarra? Y sin embargo, en su momento, estos grupos políticos estuvieron en contra. ¿Quién hoy pone en duda la autovía de Leizarán, que nos une con San Sebastián? ¿Quién lo pone en duda? Y sin embargo, en aquel momento lo ponían en duda. Yo creo que cuando pase un poco de tiempo nos daremos cuenta, yo creo que ya lo estamos haciendo hoy, de que el tren de alta velocidad es fundamental. Cualquier otra comunidad estaría encantada con tener el tren de alta velocidad, sin embargo aquí estos grupos no lo quieren. Esta mañana en la presentación a la que creo que usted ha podido asistir del proyecto del tren de alta velocidad, ha habido varias comparecencias. Una de ellas ha sido la de la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, que ha dicho esto. Conectar para nosotros la comunidad autónoma del País Vasco con Navarra es prioritario. Conecta las 4 capitales vascas del sur del territorio del Estado español, y para nosotros, desde luego, eso es construcción nacional, eso es, desde luego, conectarnos y hacerlo de una forma adecuada. ¿Qué le parecen estas palabras? Bueno, no me parecen afortunadas, me parece una descortesía por parte de la consejera del Gobierno vasco, teniendo en cuenta el auditorio que tenía, estando de visita en otra comunidad, hablar de ese modo, un modo anexionista, colonialista, no sé cómo manifestarlo, me parece una descortesía. Solamente es una descortesía. Yo lo no quiere ser usted descortés, por lo que veo. No, no quiero ser descortés. ¿De quién se fía más, del Gobierno central o del Gobierno de Uso de Barcos? Bueno, esta pregunta, de los gobiernos hay que escucharlos con atención, de todos. Hay ejemplos de todo tipo en todos los gobiernos. De manera que los empresarios miramos a los gobiernos, escuchamos a los gobiernos
y a veces pues tememos de que no cumplan lo prometido. Todos los gobiernos. ¿Usted tiene relación habitual con la presidenta del gobierno? ¿Se fía usted de Sí, Uxue Barcos? tengo relación habitual y realmente cuando la presidenta me dice algo seriamente, yo confío en que se cumple, y se cumple normalmente. Y tengo relación, mucha relación con los dos vicepresidentes, con el vicepresidente Mano Yerdi y con el otro vicepresidente. De Derechos Sociales. Sí. De Derechos Sociales. Y sí, cuando llegamos a un acuerdo yo me fío, claro. ¿Cree que usted ha sido muy crítico desde el primer momento con el gobierno, con el actual gobierno de Navarra? ¿Cree que a Uxue Barcos le ha merecido la pena firmar aquel acuerdo programático con el cuatripartito? Mire, yo he sido crítico. Yo con el gobierno siempre hablo como presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, porque el gobierno no tiene ningún interés en hablar con la persona individual, José Antonio Sarria. Soy un ciudadano como cualquier otro, ¿no? Y siempre he hablado con el gobierno, y o he sido crítico o no, en los temas económicos y sociales. No he entrado en otros temas y ni entraré como presidente de la Confederación de Empresarios, ¿no? Entonces, bueno, con el gobierno hemos tenido acuerdos, estamos teniendo acuerdos, y otras veces pues no logramos lo que pretendemos. Con respecto a su pregunta, con respecto al TAP, me preguntaba, ¿no? Bueno, sobre todo, ¿cómo ve si realmente el actual gobierno de Navarra le ha merecido la pena firmar aquel acuerdo programático? Porque tiene que escuchar a Podemos, tiene que escuchar a EH Bildu, tiene que escuchar al que... Mire, el problema que tiene el gobierno, por ejemplo, yo estoy convencido que el vicepresidente, porque lo hemos hablado, y creo que también la presidenta del gobierno de Navarra, son partidarios de que el tren de alta velocidad llegue a Navarra como no podía ser de otro modo. Al menos en las conversaciones que yo he tenido con ellos, eso se ha puesto de manifiesto. El problema es el soporte parlamentario que ellos tienen, ¿no? El soporte parlamentario, en una gran parte de ese soporte es una izquierda muy radical, ¿no? Yo he hecho manifestaciones que luego han sido pues malinterpretadas, pero lo que quiero decir es que los gobiernos radicales de izquierdas a lo largo de la historia nunca han sacado un país adelante, ni han generado riqueza, ni han generado el bienestar de los ciudadanos. Nunca, en ningún país. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? De manera que es un soporte difícil, que dice no a muchas cosas, y claro, aquí hay dos opciones nada más: o continuar, convencerlos, como a veces, bueno, pues atenúan esas posiciones radicales, pero no tengo en duda, o no pongo en duda, de que es una labor muy difícil gobernar con este soporte, pensando en algunas cosas de otro modo. ¿Y cómo es la parte no política del actual gobierno? ¿Hay mucha burocracia? ¿Se pierden muchas oportunidades en el sector empresarial a la hora de poner en marcha proyectos, a la hora de generar nuevas inversiones para que crezcan los que ya existen? Yo creo que este gobierno está intentando y haciendo muchas cosas en beneficio del sector empresarial. Lo tengo que decir. De hecho, está colaborando con nosotros en algunos proyectos que están siendo muy beneficiosos para el conjunto de las empresas. ¿Se podía hacer más? Pues seguro que sí, se podría hacer mucho más. También tenemos desacuerdos con cosas que está haciendo el gobierno del Estado, el gobierno de España, ¿no? Yo soy el presidente de la Comisión de Formación de COE, y tengo desacuerdos en cuanto a las políticas de formación. Las tengo con este gobierno y las tengo con el gobierno también de la nación, ¿no? ¿Pero porque son pocas o porque son malas? No porque son pocas, sino porque los empresarios pagamos en torno a 2.000 millones de euros todos los años para formar a nuestros trabajadores. Y, sin embargo, esa formación está sometida a un exceso de control, a un proceso muy administrativizado y burocratizado, y no consigue lo que las empresas y los empresarios desean para sus trabajadores. Y lo estamos
a las puertas de la quinta revolución industrial, estamos seriamente preocupados por no aprovechar bien ese proceso de formación. Ponemos el dinero, pero no mandamos en ello. Y no es la formación que las empresas necesitan ni de la forma que se necesita. De manera que en el mundo empresarial no nos interesa tanto el control, sino si se consiguen los objetivos o no se consiguen. Y esto el gobierno no está interesado. ¿Qué esperan ustedes de los recién aprobados presupuestos de Navarra? Bueno, pues yo espero que se siga apoyando a las empresas, que se apoye a los autónomos, que es importante, que se favorezca el crecimiento de las empresas. ¿Y cómo se traduce todo eso? ¿Cómo se apoya? ¿Cómo se favorece? Mire, tenemos el plan del S3, de especialidad inteligente, que habría que activarlo lo más posible, favorecer el I+D+I, favorecer la innovación, favorecer, y está escrito todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hagámoslo, pero tengamos en cuenta siempre la curva del Laffer, de manera que no nos pasemos cobrando o recaudando demasiados impuestos y eso vaya en contra de las empresas. Se han ido algunos patrimonios, ¿no? Empresas, la gente habla de que se han ido empresas, llevan una empresa, sobre todo una empresa industrial, no es fácil, pero patrimonios sí se van, ¿Y qué hay que hacer para que vuelvan? Pues o el que se ha ido ya no va a volver. Mejorar nuestro sistema fiscal. Sí, si lo mejoramos, volverá. ¿Y cuál es la mejora? La mejora es tener unos impuestos de patrimonio más en línea. Por ejemplo, nosotros, si nos comparamos con Madrid o con La Rioja, con otras comunidades, salimos muy mal parados. Entonces hay gente que se marcha a estos lugares. Y cuando se marchan ellos, se va el IRPF y se van el impuesto de sociedades, si son sociedades no industriales, etcétera, etcétera. ¿Y por qué cree que el gobierno ha hecho esto así? Bueno, quizá ¿Usted se lo ha preguntado a la presidenta o al vicepresidente económico? Quizá haya que achacarlo a su soporte parlamentario, donde se considera que todo debe ser público. Y lo público es mucho mejor que lo privado para ellos. Y por tanto, pues las empresas privadas tal vez no interesen demasiado. ¿Le habría gustado ver a algunas de las empresas que han salido de Cataluña que se instalen aquí? No solo el domicilio, sino algo más en Navarra. Hombre, lo veo difícil en las circunstancias actuales nuestras, ¿no? De una situación, pero me hubiera gustado, sí, me hubiera gustado, claro. O sea, ¿usted por qué cree que no han venido empresas No han venido catalanas? porque fiscalmente Navarra no es atractiva. No es atractiva, no, prefiero irme a Madrid o prefiero irme a otra comunidad donde tengo un sistema fiscal que es más interesante para los intereses míos o la persona que se vaya a mover. ¿Cuál es la formación que tienen las empresas, ahora que habla usted de formación, en materia de siniestralidad laboral? ¿Están satisfechos? No, no estamos satisfechos. El tema de la prevención de riesgos laborales es un tema muy difícil y muy importante. Fíjese, le voy a decir una cosa. Es más fácil que los trabajadores sigan los procedimientos de calidad, ISO 9000, ISO 14000, todas las ISOs que hay. Es más fácil que sigan los procedimientos de calidad de esas estructuras normativas que los procedimientos para la prevención de riesgos laborales. Y ese es un tema que quizás radica o debería empezar ya desde la escuela. Y se lo digo por experiencia. Muchas veces, con un procedimiento determinado, el trabajador lo incumple, se lo salta y luego tiene un accidente. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Tenemos que ayudar a las pequeñas empresas que no tienen sistemas y procedimientos establecidos a que los tengan. Tenemos que hablar con los trabajadores, tenemos que convencerles de que se viene a trabajar, pero no a hacerse daño a uno mismo y por tanto hay que seguir los procedimientos. Es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil, pero en el que está en juego que también la vida de las personas. Necesitamos trabajar mucho, invertir en ello, para que se sigan esos procedimientos. Primero las empresas los tengan
y en segundo lugar se sigan. Y hay un asunto también que socialmente parece que cada vez avanza más, que es la conciliación laboral y la personal. ¿En eso se ha avanzado también o no? ¿O también hay que abrir otro capítulo? Claro, nos empezamos a perder muchas veces en temas burocráticos dentro de las empresas también. La conciliación está muy bien. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos esto? Yo me lo creo y además le voy a decir, mire, la conciliación es muy importante. Le voy a dar algunos aspectos. La conciliación es importante porque y nos interesa mucho a todos, desde que la mujer se ha incorporado al mundo laboral sin que en la sociedad haya un cambio importante en la distribución de los roles familiares, la mujer tiene que hacer un grandísimo esfuerzo, tiene que trabajar y tiene que llevar una gran parte de las labores de su casa. Y eso provoca estrés, provoca insatisfacción, provoca ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tenemos que avanzar en la conciliación? Tenemos que avanzar porque es bueno para los trabajadores y para la empresa. Es bueno para los trabajadores porque se ajusta más, pueden ajustar mucho mejor su vida laboral con su vida personal y familiar y están más satisfechos, están más tranquilos. En segundo lugar, porque el trabajador de esa forma es más productivo, es mucho más productivo. Además, desde el punto de vista de la empresa, no solo la productividad es más alta, sino también que la consideración social de la empresa, que cada vez el mercado lo evalúa mejor, también la estima mucho más. Además, España lo necesita porque tenemos unos índices de natalidad bajísimos y hay que subirlos. Esta conciliación en las empresas se puede hacer una parte importante. Mire, hasta ahora... Pero discúlpeme, señor Sarria, pero es que en nuestro país, en nuestra comunidad, en los últimos, no sé, me atrevería a decir las últimas 2 décadas, siempre la conciliación laboral y la personal se le ha preguntado a las mujeres. Yo no le he preguntado a usted nunca, también error por mi parte, no le he preguntado cómo ha conseguido usted conciliar en su casa, cuántos hijos tiene, si se ha encargado de su educación, si se ha encargado de llevarles al cole, bueno, ¿qué ha dejado usted de hacer profesionalmente por hacer las cosas en casa? Siempre lo hemos enfocado hacia las mujeres. Ahora cada vez hay más hombres, es verdad, que piden los días que le corresponden por paternidad, etcétera, etcétera. Pero esa es la parte también real de la situación. Por eso le digo que mientras que no distribuyamos adecuadamente los roles familiares en el seno de los roles en la familia, el cuidado de los hijos, la atención a la casa, los trabajos de la casa, etcétera, etcétera, el tema de la conciliación será un tema de mujeres. Y no es un tema de mujeres, es un tema que nos afecta a todos, pero en la medida en que no se han distribuido los roles, es un tema básicamente de mujeres. Yo creo que en las empresas no podemos influir en la distribución de los roles familiares, pero sí podemos flexibilizar las jornadas, hacer un trabajo, atender un poco más todo ese tipo de situaciones, de manera que los trabajadores, las plantillas, estén más tranquilos, más felices, más seguros, podamos retener mejor el talento y por tanto ganemos en productividad y podemos hacer un poco. Hay países que tienen unas bajas por maternidad, unos periodos de maternidad mucho más altos que España. España creo que son 16 semanas, que son 4 meses, mientras que hay países en Europa que están en 25, en 40 y en 50, y han cuidado más su tasa de natalidad. ¿Y cuándo vamos a conseguir que esa brecha salarial, es decir, cuándo vamos a conseguir que las mujeres cobren igual que los hombres en este país? Bueno, yo a esto le quiero decir que yo no conozco ningún trabajo igual desempeñado por un hombre y por una mujer que cobren de forma distinta. La brecha salarial en este país procede de que los hombres desarrollan labores directivas en mayor cantidad que las mujeres y por tanto están mejor retribuidos que otros. En ese sentido tenemos que ayudar, y de hecho hay muchas mujeres ya que están cediendo al mundo de la dirección, pero todavía es muy poco, muy poco. Yo en este sentido apuntaría a que muchas mujeres universitarias deberían, o por lo menos yo se lo digo a mis nietos, que vayan hacia carreras STEM,
Science, Technology, Engineering and Mathematics. Las mujeres generalmente van por otra área, porque son las profesiones que más se van a demandar en el próximo futuro. ¿Cuándo va a cambiar el nombre a la Confederación? Confederación de Empresarios y Empresarias de Navarra. Pues quizá tengamos que cambiar el nombre, no diciendo, a mí no me gusta decir empresarios y empresarias, sino buscar un genérico para ambos que no sea el masculino. ¿Qué me va a hablar de la Confederación de Empresariado? Pues algo así. ¿Qué buscamos? Algo así. Confederación del Empresariado Navarro, ya es suficiente, ¿no? Bueno, pues le acabo de dar una idea. Sí, yo se la tomo en mucha consideración. José Antonio Sarria Terrón, muchísimas gracias por su tiempo y suerte al empresariado, porque su suerte va a ser la del resto de la sociedad. Lo necesita. Muchas gracias. Gracias. Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida.